Estamos viendo en el programa que tenemos, a veces me toca repetir porque muchos vienen un domingo, otros no. El programa general que tenemos trazado en estos tiempos de enseñanza de la palabra, lo llamamos avanzado, que es un poquito más profundo que los demás. El propósito general es poder ver la creación de Dios y el propósito de Dios en lo general. Pues por eso nosotros miramos al principio la precreación, lo que Dios hizo antes, luego la creación, luego algunos puntos importantes. Hablábamos de la palabra, de la revelación y la necesidad de que nosotros entendamos esos puntos tan relevantes en la revelación especial, o sea, puntos, llamémoslo así, llamémoslo que no sean puntos, doctrinas, bien, bueno, llamémoslo puntos relevantes en la revelación especial. O sea, esto, ¿por qué la revelación especial? Revelación especial porque es lo que corresponde para nosotros, los que hemos creído que somos quienes tenemos la revelación especial. Como la naturaleza de Dios, vimos dos, la voluntad de Dios en su creación, con su creación y con el hombre, ¿no? En lo general, y con el hombre. Y estábamos en el tercer punto es la caída de esta voluntad, ¿no? La caída y el camino para volver a colocarnos en el propósito de Dios. Pues lo llamamos el camino de salvación, y en esto, desde luego, tendremos cosas bien importantes porque en el centro de todo está Cristo, y tendríamos que estudiar todo lo que Cristo hizo para levantarnos de la posición caída de nuevo a la voluntad de Dios para el universo, el pensamiento cosmogónico de Dios, el pensamiento general de Dios. Y hablamos de esto. ¿Cuál es el propósito? Hablamos en Efesios, miramos muy claramente el propósito manifestado en la Biblia, y hablamos de cómo Apocalipsis nos muestra a nosotros los sucesos finales, el final, ¿cierto? Entonces Apocalipsis nos muestra lo que va a suceder, la gran tribulación, el año del milenio, el tribunal de Cristo, y el juicio final. Y nosotros miramos siempre que ahí todo termina. No termina ahí. Ahí es donde realmente comienza. Y esa es la revelación que Dios da a sus hijos. ¿Por qué? Porque hasta ahí nosotros tenemos lo que está escrito, lo que escribió Juan en el año 100 de la era cristiana, en la isla de Patmos. Ahí escribió y terminó. Dijo, nadie más añadirá acá. ¿Por qué? Porque ya todo está dicho. Toda la revelación está dada hasta donde el Señor permite que nosotros conozcamos de Él. Pero es tan profunda y tan grande la palabra que cuando nosotros nos metemos en cada verso bíblico, en cada palabra, nosotros vamos metiéndonos más profundo, porque la misma palabra nos mete en su profundidad. Es eterna la palabra, o sea, es infinita la palabra, y eso tal vez no lo podamos entender ahora, pero lo vamos a entender al final de los tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿y qué nos muestra? ¿Y qué les decía yo? A partir de ahí nosotros nos pasamos por encima con el pensamiento del apóstol Pablo cuando habla a los Efesios o habla a los Colosenses. Nos dan muchos matices y muchas pistas y mucha revelación. No digamos pistas, es una revelación de Dios, de lo que Dios sí quiere después del final de los tiempos. Ese es el tema que nos apasiona en Casa de Oración, el reino de Dios.
entre comillas, el reino de Dios predicado en todas las iglesias. El reino de Dios que se predica en todas las iglesias es el reino aquí y ahora. Es el pensamiento de los 7 montes en el Antiguo Testamento, de los 7 montes allá en Roma, y de lo que Dios dice en Apocalipsis: para ti sea el honor, sea la honra, sea la riqueza, sea el poder, en el capítulo 5, sea todo para ti. Entonces ellos hacen el análisis hablando de que toda la riqueza pertenece al pueblo de Dios aquí y ahora. O sea, que el pueblo cristiano, y esto hay que hacer la diferencia claramente, que el pueblo cristiano es el dueño de todo, entre comillas. ¿Ustedes qué opinan? Sí. Sí, todo nos pertenece. Y eso lo muestra el apóstol Pablo. Lo que sucede es que hay que entender los 2 niveles, el nivel material y el nivel espiritual. En el nivel espiritual, que es más real que el nivel material. ¿Me hago entender? El nivel material es este que nosotros estamos viviendo. Yo los veo, yo los toco a ustedes, ¿cierto? Pero somos pasajeros. Esto se acaba. El reino espiritual es más real que el reino material. Eso nuestra mente no lo puede entender. ¿Por qué? Porque nos hemos creado en la mente un pensamiento de espíritu como fantasmagórico, como de fantasma. El espíritu es algo que, así como volátil, algo que no se toca, algo que está allá y está aquí, pero medio existe, pero no existe, pero eso es el espíritu. Pero la palabra, lo primero que nos muestra es que Dios es espíritu. Y los que le adoran dicen: en espíritu y en verdad deben adorar. ¿Qué nos muestra esto? Que la realidad de Dios, el espíritu de Dios, ha creado las cosas materiales que son pasajeras, porque los elementos ardiendo se terminarán, dice Pedro en sus cartas, ¿cierto? Todo esto va a desaparecer. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de la muerte y de qué seremos nosotros cuando seamos resucitados, resucitaremos. Aunque somos espíritu, vamos a tener un vehículo que va a ser nuestro cuerpo glorificado. ¿Me hago entender en esto? Vamos a tener, porque sí, tenemos el espíritu, vamos a tener el cuerpo glorificado. ¿Cómo es el cuerpo glorificado? Como el cuerpo de Jesús cuando resucitó. Él resucitó y tenía cuerpo. Y le dijo a Tomás: meta los dedos y toque. Yo existo, yo vivo, yo soy. Metan su mano, ¿cierto? Pero si yo quiero atravesar, atravieso, porque esto no me impide atravesar. Podemos entender eso, es complicado de entenderlo, pero es la realidad bíblica. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a mirar ese propósito de Dios. Cuando se trunca el propósito de Dios, viene entonces esta doctrina de la salvación. Todo propósito de Dios. Cayó el hombre. ¿No quería el Señor que el hombre cayera? Es la pregunta. Le dijo a Adán y Eva: no comerás del árbol que está en el centro del huerto. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo lo que hay comer, pero ese no comerás. Le dio la orden. ¿Sabía el Señor que Adán iba a comer? Claro que sí, Él es soberano. Esto para que vayamos dilucidando para cuando lleguemos a la predestinación, porque vamos a tener un debate bien especial. Y hay preguntas, y quiero que ustedes participen de esto. Participen, discutan, digan, afirmen, estudien y podamos mirar todas estas cosas. ¿Sabía el Señor que iban a caer? O sea, les puso la piedra en el tropiezo. Mire cuántas preguntas surgen. No. Si iban a caer, ¿para qué les dio esa orden? Lo que pasa es que siempre Dios quiere que el hombre conozca qué hay en su mismo corazón. De hecho, Dios creó al hombre y Dios conoce el corazón del hombre. Dios le dijo al pueblo: es para que ustedes entiendan quiénes son ustedes, para que ustedes conozcan sus mismas vidas, que yo los conozco. Obviamente Dios es bueno y sus pensamientos son de bien y no de mal. Amén.
Digo que no es lógico que siendo el padre le dé piedras al hijo. No, lógico. No es lógico. Es nuestra lógica, ¿no? Nuestra lógica, nuestra lógica, no. No es lógico que alguien se pierda. ¿No les parece? No, tampoco. En la soberanía de Dios no es lógico que alguien se pierda. Él quiere que todos sean Que salvos. todos sean salvos. Entonces, ¿por qué se pierden? Porque el hombre no quiere. Si él sabía que no quería, ¿para qué lo creó? Para desarrollar un propósito que tenía en creación. ¿Qué propósito? La salvación, el perdón de la venida El Hijo de Mire cómo entra todo esto. Por eso es importante que nosotros podamos entender estas cosas, porque hay algo que estuvimos revisando en días pasados que se llamó, no en días pasados, el año pasado, que se llamó predeterminismo. Predeterminismo divino. Y en el predeterminismo divino nosotros vamos a encontrar mucha teoría, llamémosla así, de parte de los teólogos, lo que discuten. Por eso cuando nosotros miramos las discusiones teológicas bíblicas de los grandes expositores o exégetas, y les menciono siempre a Calvino, les menciono porque fueron quienes marcaron la historia en la reforma religiosa del siglo XVI, porque el pensamiento del Espíritu fue lo que llevó a la reforma religiosa del siglo XVI. Encontramos a Juan Knox, a Zwingli, a Lutero, a Calvino, a Arminio, ¿a quién? No, Arrio no. Arrio estuvo en el año 435 y ya estamos nosotros en la reforma religiosa del siglo XVI, que es el año 1500, 1600, cuando Lutero se levantó allí contra las doctrinas de la Iglesia Católica y todo lo que estaban haciendo para declarar las cinco, ¿cómo llamamos? ¿Cinco qué? 5 solas, muy bien. Una sola fe, un solo Señor, un solo Salvador, una sola palabra, ¿cierto? Un solo juicio, un solo Dios. Bueno, entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar muchas cosas en la profundidad del estudio bíblico. Para esto, nosotros tenemos que enfocarnos en las doctrinas bíblicas, y tenemos que entender, ya estudiaremos por qué permitió, aunque ya lo estudiamos, por qué permitió que Adán y Eva pecaran. Es más, estaba predestinado por él. Es más, el apóstol Pedro dice, en la presciencia de Dios conoce a cada uno de nosotros. Presciencia quiere decir antes de la fundación del mundo. En otra palabra lo habla más claramente, dice, antes de la fundación del mundo, Él nos conoce, antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Es soberanía de Dios esto. Pero ahí es cuando surgen las cosas, ¿cierto? En los pensamientos de cuál es el propósito, y por eso íbamos más atrás. Por eso hablamos de la precreación y de la creación. Y todo lo que el Señor se propuso desde cuando creó a Satanás. Eso fue lo que primero comenzamos a aprender aquí. ¿Lo recuerdan? Cuando creó a Satanás, cuando cayó, repasamos una y otra vez Isaías 14 y Ezequiel 28, que son las bases que nos dan para esto. ¿Por qué creó a Satanás? Si sabía que se iba a revelar, porque Él lo sabía, porque es soberano, todo lo sabe. Dios es infinito. Entonces, ¿para qué lo creó? ¿Y por qué lo lanzó? ¿Y por qué no le permitió más a Él tener la gracia que nosotros tenemos? Porque usted peca todos los días, y si peca todos los días todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y el Señor vuelve y lo recibe. Eso es algo que los ángeles tienen en mente, y que el apóstol Pablo dice que se asoman a mirar el misterio de la salvación. Por eso, porque él se rebeló contra Dios, lo lanzó y le dijo, ¿sabes qué? Nunca más volverás a hacer. Nunca más, para ti no hay oportunidad. Es más, había creado ya el infierno para el diablo y sus ángeles, pero no para nosotros, porque a nosotros sí nos da esa oportunidad. ¿Qué somos nosotros en la creación? ¿Sabes? Esta mañana venía orando con mi esposa, cuando salimos de casa siempre nos venimos orando, y yo le decía, Señor, ¿qué es el hombre? Como dice tu palabra, para que tengas de él memoria. ¿Quiénes son ustedes? Cuando nosotros medimos la magnificencia de Dios hasta donde podemos medirla, porque es infinito, y si es infinito es inmedible, pero hasta donde nosotros podemos medir la grandeza de Dios, su poder, su misericordia, su reino, su belleza,
su habitación, su luz, su poder para crear todas las cosas, el deleite con que creó todas las cosas para nosotros. Ustedes se levantan y comen lo que quieren, van a la plaza. Yo me deleito cuando voy a la plaza a mirar guanábanas, naranjas en cantidades, y hay carne, y hay todo lo que usted quiera en abundancia. Y cada vez paramos con mi esposa para mirar, Señor, ¿cómo hiciste tú cada naranja, con cada cosita pequeñita, todo con un sabor, e hiciste nuestro paladar para que lo entendiésemos? Todo esto, eres un Dios demasiado grande, demasiado grande en todo tu esplendor, porque la belleza que nosotros podemos apreciar en la naturaleza, las mejores flores, los ríos, los paisajes maravillosos, toda esta belleza es apenas un reflejo de Él. Este Dios tan grande, ¿qué tuvo en la cabeza, si es que tiene cabeza? O en su mente, si es que la mente de Dios podemos nosotros también dilucidarla, para poder decir, ustedes van a ser mis hijos. Entonces, cuando usted se mete en la profundidad de este pensamiento, lo único que le queda a usted es llorar, quebrantarse. Ese es el quebrantamiento del corazón. ¿Por qué? Se quebranta porque Señor, yo cuando estoy en esa posición y estamos con mi esposa, lloramos, decimos, Señor, no merecemos nada. No entiendo, tú podías tener a tus reyes, tu creación, grandes gente, no, nos amó a nosotros. Por eso es tan importante la palabra. Nos amó a nosotros, nos creó en amor y tuvo propósito y echó todo, porque todo el universo ha sido entregado para nosotros. Lo entregó. Eso es lo que dice Pablo en los Efesios, en el capítulo 1, verso 15 creo que es. Dice, todo lo colocó bajo sus pies. Lo que está aquí, lo visible y lo invisible, lo colocó bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo... ¿Recuerdan esa palabra? Lo dio todo a la iglesia. Esta mañana venía escuchando también un mensaje, porque también escucho mensajes de mí, y estaba hablando de Henry Tolopilo, que lo conocemos bien. Estaba hablando de esa belleza de Dios y de cómo lo que muestra la palabra, de que nosotros hemos sido ya redimidos y trasladados al reino de su amado Hijo. Cómo nosotros hemos sido sentados ya en los lugares celestiales. No lo percibimos. Ustedes están sentados ahí en una banca, unas rimas. No podemos entender. Por eso para mí es tan vital el pensamiento de Colosenses en el capítulo 3, cuando el Señor dice, a ver, olvídense de esto y miren para arriba. No miren las cosas de la tierra porque son superfluas y pasan, todas, cualquiera que sea. Miren las cosas de arriba porque ustedes ya no pertenecen aquí. Y aunque ustedes están así, ustedes no son así, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Usted está viejo, pero usted no está viejo, usted también está viejo. Yo estoy anciano, pero no estoy anciano, yo soy un joven. Y ese ejercicio lo hemos hecho aquí para el entendimiento de la gente, cuando dicen nosotros estamos escondidos en Cristo. Y eso es espiritual. Y sí, estamos escondidos en Cristo. Ay, Señor, yo tengo que ir a predicar. Estamos escondidos, dice, y cuando Cristo se manifieste, entonces veremos nosotros lo que éramos. Ustedes van a entender esa palabra, yo la entiendo. Pero vamos a entender esta palabra, es maravillosa. Entonces, los propósitos de Dios para nosotros, absolutamente sublimes, maravillosos. Pero como los perdimos, porque esa es la historia de la redención, perdimos el rumbo, perdimos lo que se nos dio desde el principio, cuando se creó Adán y Eva, y ya lo vimos. Ellos crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y administrenla. No mueren, no tienen sufrimiento, no tienen nada. Nos creó en el estado que Él quería que nosotros permaneciéramos. Caímos y perdimos todo, hasta la propia vida, porque entró la muerte por el pecado, y entró que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y entró el sufrimiento, y entró el dolor. ¿Por qué? Porque se perdió lo que Él nos dio. Todo se perdió. Entonces, la historia de la redención, la caída y el camino para restaurarnos en el nivel que Dios quería.
Es absolutamente precioso eso. Y creo que ahí entran una cantidad de doctrinas que hace 8 días les dije que estudiaran. Voy a hacerles solamente el examen. Reconciliación. Hablemos de algunas. Vamos a mirarlas todas, pero que es importante que las entendamos. Propiciación. Salvación y santificación. Redención, expiación, es todo esto. Son doctrinas que nosotros las encontramos en este punto de la salvación, lo que hizo Cristo para salvarnos. ¿Me hago entender? Ahora, esto no es solamente para que lo aprendamos como algo que 2 por 2 son 6, sino para que hagamos nosotros práctica de ello. Redención, expiación. ¿Cómo? Nos falta santificación. Hay más. Wilman. ¿Cuál más? Reconciliación, propiciación, redención, expiación, santificación. Justificación. Uy, qué bonito ese. Justificación. ¿Por qué todas estas cosas? Faltan unas ahí, las vamos a meter. ¿Por qué? Por la esencia de Dios, porque nosotros vimos en la primera parte la naturaleza de Dios en su perfección. Y cuando el hombre pecó, alteró el propósito de Dios en todos los aspectos. En su soberanía, desobedeció a Dios. En su belleza, porque también lo subestimamos y los menospreciamos en su grandeza. En su corazón que se dolió con nosotros. Él se dolió en esta situación. ¿Estaba previsto eso? Seguramente sí, pero produjo en Dios esto. Y era necesario que eso se quitara, como cuando nosotros, cuando herimos a una persona y es necesario ir a pedir perdón, ¿no? Y todo esto no se puede ante el Rey de Reyes como ante cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque es demasiado grande Él. Y ahí es cuando nosotros vamos a ver todos los efectos de esta doctrina. Amén. De reconciliación. Les dije que estudiaran. Díganme, reconciliación. Bueno, yo tomé aquí acerca del tema de reconciliación. Pongan atención. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Dame la cita. 2 Corintios 5:19. Sí, está bien la cita. 2 Corintios 5, 19 al 24. Dice, tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces el pensamiento que yo saqué dice, claramente este verso nos habla de la obra maravillosa de Dios, que queriendo reconciliar, solucionar, cambiar la situación del hombre, dándole la oportunidad de reconciliarse con Dios a través de Cristo. Aquí vemos cómo el agraviado busca al ofensor, el cual es el hombre. Posterior a eso, el Señor nos encomienda el ministerio de la reconciliación, que no es más sino la predicación del Evangelio de Cristo. Sí, es correcto. ¿Está bien? ¿Ah? Ya va a comenzar a calificar. Háblame. ¿Qué es la reconciliación? Pues en la parte humana es como lo que decía el pastor ahorita, acercarnos a alguien que le hemos hecho daño, pedir perdón, pero no simplemente con palabras, sino que venga de nuestro corazón, de nuestro interior. Sí. Hay algo bien interesante ahí. Bien interesante. Hay otra palabra que vienen unidas. La expiación. No. La propiciación, la expiación y la reconciliación. Todo esto es importante, que tenemos que asociarlas. Está bien eso, pero el problema es que es muy diferente que yo le haga un daño a usted y lo ofenda,
y yo venga y le diga a usted, Eduardo, perdóname porque te ofendí, era mentira, reconocí y tal, y lo abrazo, ¿cierto? Usted dice, bien, sí, listos, pero en su corazón queda alguito, ¿cierto? Sí, qué bueno, pero hay algo en el corazón que debe ser limpiado. Mucho más es con Dios. Por eso la doctrina de la reconciliación hace que la amistad que se perdió con Dios se recupere, en otras palabras, se recupere esa amistad. Pero en el corazón de Dios hay muchos aspectos, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, que fueron afectados en Dios. Y por esa razón viene la expiación y viene la propiciación, porque viene la reconciliación, viene la expiación, que estudienme qué es la expiación, porque yo me voy. Estudienme qué es la expiación. Mire que con la expiación, ¿cierto?, llega la propiciación, porque la expiación llega a ser propicio para Dios. Esto el capítulo 9 de Hebreos lo habla muy bien. Estudiense el capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos. Estudienlo bien. Para poder estudiar estas doctrinas, y si estamos en enseñanzas un poquito profundas, tenemos que entender cada lugar, cada cosa que se dañó con el pecado y lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, y con su sangre que fue expiada, Él expió, pagó, ¿cierto? Y fue propicio al Padre, ¿cierto? Y reconcilió, ¿cierto? Y nos justificó. Todo esto a través de la sangre de Jesucristo. Todo esto, pero que cada uno entienda cuáles son los puntos que fueron, es decir, en la esencia de Dios fueron afectados por el pecado del hombre, y lo que nosotros seguimos afectando a Dios, porque le ofendemos, porque no le agradamos cuando no le damos honra y gloria. Son facetas de la esencia de Dios. Por eso estudiamos la naturaleza de Dios, porque Dios en toda su naturaleza es afectado. No es solamente que a Él no le gustó, no, a veces siente tristeza, porque somos hechos a imagen y semejanza. Tristeza, ¿por qué? Porque usted no le adora, o no lo reconoce, o no le da gracias. Recuerden que es lo que más duele al corazón de Dios, dice Romanos en el capítulo 1, que aquellos, sabiendo, conociendo a Dios, viendo la revelación natural de la que no estamos hablando, pero viendo eso, no reconocieron a Dios ni le dieron gracias. Eso fue doloroso para Dios. Por eso Él los entregó, dice Romanos, a la perdición, a su pecado. Los entregó, dice, a pasiones vergonzosas, y por eso se desvió el hombre y se metieron hombres con hombres y mujeres con mujeres, y el fin de todo ello es todo lo que el mundo está viviendo hoy en ideologías de género. En todo esto es una consecuencia de lo que el hombre ha hecho con Dios. Es decir, Dios lo hizo por gusto de mandarlos y entregarlos en la ruina. No, Él no lo hizo por gusto. Simplemente el hombre se desvió, Él los entregó, porque el hombre quiso. Pero le duele a Dios lo que el hombre hace. Sigue doliéndole. Y esa es la razón por la cual el Señor no ha venido. Porque le sigue doliendo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios para la humanidad es lo que Él hizo cuando creó a Adán y Eva. Y el propósito cosmogónico de Dios sigue en la mente de Dios, porque Dios no cambia. Dios es inmutable en sus planes y sus pensamientos. Es el hombre el que cambia y el que hace todas estas cosas. Hacemos entender esto, ¿cierto? Lo entendemos. ¿Sí? ¿Sí faltaría restauración? No, restauración no entra ahí. Está intrínseca en los pensamientos de reconciliación, expiación. Hay otras palabras que nos faltan ahí, otras doctrinas, que las presentaremos y estémoslas estudiando. Jueguen con esto, porque esto afecta. Estoy en el capítulo 9 y 10 de Hebreos. Esto nos muestra muy, muy en claro lo que sucede arriba, lo que sucede a Dios.